seguimos echando mano esta vez a física, astronomía, y es devolviéndonos un poco, ¿no? De pronto aquí nos salimos un poco del tema de la vida, pero me parece que se puede hacer un resumen muy, muy pequeño, y es el tema de cómo se llegaron a estas condiciones en la Tierra, es decir, desde la explosión del Big Bang y desde que se generaron una cantidad de elementos más livianos al comienzo, y cuando estamos hablando de livianos estamos hablando en su número y nivel de complejidad, es decir, estamos hablando de hidrógeno y helio, que eran los dos elementos más abundantes en los inicios del universo. El universo poco a poco se fue enfriando, y cuando digo poco a poco me refiero en los primeros segundos. Se fue enfriando muy rápidamente en términos de temperatura, y a medida que se iba expandiendo, los conjuntos de materia más grandes se iban atrayendo a sí mismos e iban construyendo, bueno, no sé si es la palabra construyó, formando más bien, formando las primeras estrellas, las primeras galaxias, lo que permitió que las primeras estrellas, por supuesto, funcionaran como reactores nucleares gigantescos, naturales, astronómicos, para convertir esos elementos livianos en elementos más pesados, ¿no? Algo que me parece súper clave en este punto de la historia es decir que uno de los elementos pesados que se conformaron fue el carbono. Es decir, el carbono es una de las moléculas, digamos, claves para esta conversación y supremamente claves, y es porque el carbono es muy fácilmente maleable en términos de química, y es uno de los compuestos en los que es uno de los compuestos de los cuales la vida es la base. Esos son la base de la vida. No sé, de pronto Manuel nos quiere hablar un poco más de lo que es el carbono como tal. Sí, claro que sí. Bueno, pues sí, tenemos que conocer, pues en general, digamos, un concepto que los invito a todos que lo revisen, que se llama la nucleosíntesis estelar. Se considera que ahora nuestro Sol es una estrella de tercera generación, en donde, digamos que en el universo ya hay muchos elementos pesados, más pesados que el hierro, y bueno, francamente, la vida se basa, bueno, desde el punto de vista químico, por la estabilidad del átomo de carbono. Se considera que es muy fácil desde el punto de vista químico generar moléculas complejas a partir del átomo de carbono por diferentes condiciones que son propias de él, por la capacidad de formar tétradas, cadenas complejas, en fin. Entonces, digamos que por ese punto estamos en un momento en donde en el universo probablemente la vida que sea basada en carbono esté obteniendo cierto éxito, dado que en un principio, bueno, si no eran elementos suficientemente pesados que fueron producidos por estrellas que pues, perecieron en supernovas y pues no, si no hubiese pasado eso, muy probablemente no estaríamos aquí, porque precisamente esos elementos más complejos permiten la aparición de la vida. Entonces, es importante entender esto. La vida, entonces, teóricamente es un evento relativamente reciente desde el punto de vista cosmológico. La vida no pudo haberse empezado hace, pongo yo, 10.000 millones de años. El universo ahora era muy joven y no había suficiente materia prima para poder desarrollar vida, el carbono de nuestra carne, el calcio de nuestros huesos, en fin, digamos que es algo No importante que había, hay que tener, se ¿no? puede decir que no habían los ingredientes suficientes Exacto. para llevar a cabo la receta, ¿no? Así es, sí, De una estaba. forma Sí. como muy, muy metafórica, pero que puede ser bastante entendible. Ujú. En esa parte de la historia que íbamos, Manuel menciona algo muy interesante, y es la explosión de estas estrellas, de estas primeras estrellas en supernovas, que esto fue lo que expulsó estos elementos pesados al resto del universo, ¿no? Y comenzaron estos elementos a viajar pues, por el universo prácticamente, por los diferentes planetas, y a caer en diferentes partes. Entonces, bueno, como resumen hasta lo que llevamos de la conversación, sería como interesante hablar de algunos puntos claves. Sería uno, el entorno en el que estaba en ese momento el planeta Tierra, es decir, ya había agua, ya se había enfriado, recordemos que surgió de una bola de fuego, tierra muy, muy caliente, ya estaba un poco más fría, había agua, teníamos, ya, o sea, ya explicamos sobre cómo se generó estas primeras hebras de ARN, de ADN, y tenemos como estos puntos claves, los cuales fueron importantes para la vida acá en el planeta Tierra. Ujú.
Así, sí, sí, así es. Todo es una sumatoria de eventos, ¿no? De sucesos. Realmente la vida evolucionó como evoluciona el cosmos. Es decir, en un momento determinado, el cosmos produce vida. Bueno, eso lo considero, no puedo ahorita de manera tajante decir que hay vida en todo el universo, aunque por probabilidad así lo es, pero yo pienso que la vida, así como aparecieron elementos más pesados, la vida hace parte del proceso evolutivo del universo y esas interacciones, más las reglas de las leyes físicas, las reglas de la química, las reglas, en fin, de toda la relación de las reacciones metabólicas y químicas, tarde o temprano se van a dar en un entorno que sea favorable. Precisamente algo interesante es que la Tierra no es el entorno más favorable posible, porque hay planetas súper habitables que tienen mejores condiciones que la propia Tierra.